sus discípulos, de su pueblo, de lo que sea. Y rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. Lucas 14, 25 al 27. Lucas 14, del 25 al 27. Si gustan ponerse sobre sus pies, gustan de decirle gracias, bendito Dios, vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a dar una oración breve, vamos a pedirle al Dios Todoglorioso que nos hable, que Él sea dirigiendo este tema, que Él me utilice de una forma como Él quiera, que nos llene a cada uno de los que estamos aquí, que nos toque nuestro ser y que podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Bendito Dios, tú que eres tan bueno y maravilloso, Dios amado. En esta noche, mi Dios amado, te adoramos, te bendecimos siempre. Declaramos, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad siempre, Dios amado. Gracias por mis hermanos, los que se dieron cita en esta noche, mi Dios. Gracias por aquellos que no pudieron venir, Señor. Gracias por tu pueblo entero alrededor de este mundo. Gracias por todo. Nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, mi Dios amado. Que sea utilizándome conforme a su misericordia, conforme a su amor. Porque el que predica aquí eres tu Dios amado. Aquí somos nada más algo que tú utilizas, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Dios amado. La honra y la gloria es para ti, y que sea siempre de bendición esta palabra, Señor amado, en cualquier momento que sea expuesta, sea por tu siervo que has puesto enfrente, mi Dios, o sea por cualquier siervo que tú quieras utilizar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gusta tomar su asiento, mi hermano, rápidamente. Y yo, como siempre se los he dicho, no les voy a quitar mucho tiempo, voy a tratar de ser breve, pero que sea Dios dándonos el entendimiento, el discernimiento de este tema. Dice que es las gracias que Dios da a cada uno de sus discípulos, porque aquí en estos versículos que acabamos de ver, dice que había multitud que le seguía, pero también les dijo específicamente a cada uno de sus seguidores, a cada uno de sus discípulos. Realmente, si realmente tú no es que aborrezca, pero realmente si no siguen a Dios como Dios manda, porque déjeme decirle que en esto hay como 6 o 7 tipos que le podemos decir de gente que es oidora, gente que es creyente, gente que es seguidora, gente que va en multitud, los discípulos, que nos vamos a entretener ahí un poquito viendo qué es un discípulo, y por último los hijos. Dios quiere que vayamos creciendo así para llegar a ser hijos realmente, pero ahorita nos vamos a detener en los discípulos primeramente, porque es interesante ver lo que es realmente un discípulo. Y usted está viendo aquí lo que dice Dios primeramente en el 26, dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece ni a su padre, ni a su madre, y a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vea lo que es, aquí es algo fuerte realmente, es poquito sabe, es una declaración fuerte de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, porque tiene dos tipos de enseñanzas muy profundas en esto. Y si realmente usted quiere ser un discípulo de Dios, tiene que acatar ciertas órdenes que el Señor nos da a todos. Es una bendición grande ser un discípulo de Dios, mis hermanos.
Pero hay que saber acatar las órdenes que da Dios realmente. Porque imagínense, si uno no es discípulo del pastor, del siervo que Dios puso en esta congregación, ¿cómo podemos llegar a ser discípulos realmente del Señor Jesucristo? Yo me pregunto, porque yo siempre les he dicho y siempre les voy a decir cada que subo aquí, ¿por dónde empieza uno? Por la casa, ¿verdad? Y si no empieza por uno mismo, ¿qué será de nosotros? Porque Dios nos habla primeramente a los que vamos a predicar o a los que vamos a declarar la palabra y vamos a decir, ¿cómo podemos, si no podemos ser discípulos del siervo que Dios puso aquí enfrente, cómo vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo? Si ustedes se dan cuenta y han leído a través de la palabra, y yo sé que lo han hecho, ¿qué les decía el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando subía al monte? Aún ni una hora, y lo ponía fácil, una hora. No han podido orar. Sí, y ese es un ejemplo sencillo y fácil. ¿Cómo quieren ser mis discípulos si no pueden orar? Vamos a ser principiantes. Como un principiante que empieza aquí, empezamos con nuestros 15, 20, 30, 40 o lo que usted quiera. ¿Cómo tú que eres un principiante no puedes orar 15 minutos? ¿Cómo que tú eres un principiante o uno que ya va a intermedio no puedes orar media hora? Tú que te jactas de ser ya un seguidor o ya de estar más maduro, te jactas nada más con una hora. ¿Cómo puedes ser seguidor y no aguantas un tiempo para poder orar, por poder interceder? Y aquí dice en la palabra, ¿por qué no vienes a orar? Tú sabes que la oración, y ustedes lo saben, yo no se los voy a tener que decir, la oración es la forma de hablar con Dios. La oración es la forma de comunicarse con Dios. La oración o la intercesión o la súplica o el pedir o reclamar por el enfermo, queremos sanidad. ¿Por qué no venimos a la oración? Queremos autoridad. Ah, no, en mi casa espantan. En mi casa pasa esto. En mi casa espantaron a mis hijos. ¿Y dónde está tu oración? ¿Dónde está tu intercesión? Quieres ser un discípulo de Jesucristo y no puedes llegar a ser el discípulo que Dios puso aquí al siervo. El siervo, el pastor se pasa siempre, vengan hermanos, vengan a la oración, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a estar en unidad. Y me disculpan, somos los mismos de siempre. Cada jueves yo espero ver a un hermano diferente y a la verdad siempre veo. Y no crean que se las ando aventando. Pero si queremos realmente ser cristianos verdaderos, ¿qué significa ser cristiano? Ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo. ¿Dónde? Queremos ser bendecidos. Señor, quiero un buen trabajo, quiero ganar tanto. Señor, quiero que en mi familia todos nos mantengamos unidos. Quiero que mis hijos siempre se amen, se quieran y que no haya pleitos. Señor, quiero que mi matrimonio funcione de la mejor manera posible. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos realmente, mis hermanos? Dios nos quiere bendecir, quiere darnos una bendición grande y maravillosa a cada uno de nosotros. Dios nos quiere hacer diferentes a cada uno de nosotros. ¿Por qué dice discípulos? ¿Qué significa la palabra discípulo? Es uno que Dios nos tiene así, que nos quiere dirigir conforme Él quiera. ¿Sí? No es esto de decir, no, ahora voy, el martes no voy. Voy el viernes, pero no voy el domingo, voy hasta el martes. No, mi hermano. Si usted tomó la decisión de ser realmente un cristiano, ¿qué debemos de hacer? Y dice la palabra de Dios, no como muchos que tienen de costumbre de no, ¿qué? Congregarse.
A veces venimos no sé, que nos acordamos que tenemos que ir a la iglesia, o ahora no me toca una vida social, no me quedo en mi casa, por lo menos voy a la iglesia. No, realmente afirmarnos y saber realmente qué es lo que somos en Dios. Es lo que nos da a entender estos versículos que nos está hablando Dios. No es que odiemos al padre, a la madre, al hermano, a la hermana. ¿Por qué nos habla Dios así? Está mi mamá, llegó mi mamá, no voy ahora. No, llegó mis familiares, no voy yo ahora. Es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Ay, mi hijo se siente malito, vámonos a la iglesia, oremos, intercedamos, pidámosles a toda la congregación. Necesito que oren por mi familiar, por mi hijo, por mi hermana, por mi padre, por el esposo, la esposa, por quien sea. Pero si Dios nos ha dado autoridad de poder clamar, de poder unirnos como lo que somos, una congregación, una iglesia, ¿qué debemos de hacer? En el nombre de Jesús, reprender toda cosa inmunda, maligna. En el nombre de Jesús vamos a aullar toda enfermedad, vamos a quebrantarla. Y es lo que volvemos a la misma. En las casas, los padres de familia que se paren y que le hagan frente a todo lo que esté ahí moviéndose. ¿Qué hay? ¿Qué gracia tenemos para con Dios? ¿Qué gracia tenemos para con los hermanos? ¿Qué gracia tenemos para con los del mundo? ¿O qué gracia tenemos para tocar un instrumento, para cantar? ¿Qué gracia tenemos, mis hermanos? ¿Por qué no esa gracia ponerlo por obra? ¿Por qué queremos guardarnos esa gracia que Dios nos ha dado a ti, a mí, a quien quiera, de que le ha dado tanta y a muchos les ha dado de mucho? ¿Qué hacemos con la gracia que Dios nos ha dado? Si es algo grande y maravilloso, si hasta para el servir debemos tener gracia. En serio, mis hermanos, Dios quiere darnos una bendición bien grande, bien maravillosa, pero ¿por qué no podemos ser discípulos de Dios? ¿Qué nos falta? Dígame. Dios dice que nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia. ¿Qué nos falta? Que realmente cada uno de nosotros tome una decisión realmente y ser un seguidor de Cristo, o hasta llegar a ser un discípulo de Cristo. Yo me admiro del apóstol Pablo, porque Pablo, a pesar que no anduvo con Jesucristo terrenalmente allí con él, pero vea lo que hizo el apóstol Pablo. Y no porque uno lo ponga más arriba, no, ahí está escrito y ahí se ve. Y yo, como digo siempre, lo que se ve no se juzga, sino que se habla. Y aquí yo puedo hablar y ver lo que que Dios le permitió hacer a Pablo. Y él aún dijo, y esto lo digo yo, porque Cristo y yo somos uno mismo, decía Pablo. ¿Qué nos falta, mis hermanos? Yo no creo que Pablo sea muy diferente a nosotros. Él dice, yo tenía una debilidad, por eso el aguijón siempre me daba allí, donde más me dolía, para no jactarme, para no hacerme más. ¿Qué nos falta? Dios, como yo les vuelvo a decir, y yo me lo digo a mí, ¿qué me falta? Porque no he sido bendecido realmente como lo que todo le he pedido a Dios. ¿Qué me falta? Y a veces dice Pablo, aguántenme una locura, pero yo hablo conmigo mismo y yo me digo, Rodolfo, ¿qué te falta? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué no eres siempre poderoso en la palabra? ¿Por qué no eres siempre poderoso? ¿Qué necesitas? Y a veces el Señor nos dice humildad, fe, amor, benignidad, una templanza. ¿Qué nos falta, pueblo de Dios? ¿Por qué si usted es el ejemplo de sus hijos y en la casa no quieren los hijos?
¿Qué falta? ¿Qué dicen los niños? Yo voy porque me llevan. ¿Qué te falta tú que eres padre de familia? ¿Qué te falta? ¿O qué me falta? ¿O cómo podremos ser los líderes a un ejemplo mejor? ¿Qué nos falta como líderes? ¿Qué hemos hecho realmente con la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pones triste? ¿O por qué te pones airoso? ¿Por qué te enojas? ¿Qué hay en tu vida o qué hay en mi vida? Yo leí esta palabra y realmente me puse a pensar muchas cosas que el Señor traía a mi mente, porque aquí dice, esta declaración es muy fuerte y ciertamente dice que hay unos que no pueden ser ni discípulos, hay otros que sí. Y vamos rápidamente porque no los quiero entretener ni los quiero aburrir. Mire lo que dice que hoy sabrá usted que hay oidores nada más, puros que nos gusta escuchar, pero no hacer caso de lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque la ponemos y la vemos y decimos, está bien todo, pero hasta allí. Escuchamos que alguien nos predica, muy bien todo está excelente, pero hasta allí. Vamos allí al libro de Santiago 1:25. Santiago 1:25 y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ya voy a ponerle así, o parafraseando, un bienaventurado en lo que hace. Vea, lo que está diciendo Dios, tú eres un bienaventurado porque haces lo que dice mi palabra. Vea lo que Dios nos está hablando. Dice, tú eres un bendito del Dios vivo porque estás haciendo la obra que Él quiere. Y serás llamado Hijo del Altísimo por hacer caso a su palabra. El Cristo de la gloria dice, yo trabajo, yo hago lo que dice mi Padre porque Él está trabajando y Él dice que hagamos esto. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y aunque no digamos amén, es amén. Porque es la verdad, mis hermanos. Yo no se los invento. Aquí dice, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué no lo hacemos? Y no se enoje, yo me pongo siempre primero adelante de todos. ¿Por qué no hacemos realmente todo lo que dice? Hacemos un poquito, ay, hice bastante, Dios, hasta aquí. La verdad, si uno es realmente y se fija, como yo le vuelvo a decir, me fijo primero en mí para poder venirles a hablar. Y como yo les digo, aguántenme un poquito la locura, y si me pongo a hablar conmigo mismo, estando yo en mi cuarto, ahí es donde yo me encierro y estoy ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué no haces lo que dice Dios? Mi regaño es conmigo mismo, mi enojo es conmigo mismo, porque no hago lo que dice la palabra que está escrita. Mire lo que es un creyente, dice, vamos a Primera de Corintios 1:21. Un creyente nada más dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vean lo que dice el Señor. A veces que nos llaman locos porque crees en algo que a lo mejor ni existe. Y yo a veces le digo a él, les he dicho a muchas personas, porque le digo que sí me ha puesto con ellas, ¿y tú por qué crees? ¿Y tú por qué me llamas loco si no sabes realmente nada? Y cuando uno se pone a predicar con la gente y porque la gente quiere hacerte caer en muchas cosas, se pone a estudiar, porque se ponen a estudiar.
Y déjeme decirle que a veces nos están aplicando muchas cosas que no así como directamente, pero indirectamente para ver qué hacemos. Y como dice aquí la palabra de Dios, mire, dice lo que dice aquí, pues yo en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero la palabra de Dios dice que nos ha dado sabiduría, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo no hemos podido conocer a Dios mediante la sabiduría? A Dios le agradó mediante la predicación de aquellos que decían eran unos ignorantes o que éramos unos ignorantes que no sabíamos nada de la palabra de Dios. Nos hizo sabios para poder avergonzar a los que se creen sabios. Y eso es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso para muchos es locura, pero para nosotros es la salvación. Para nosotros es algo realmente bien diferente que hay por medio de la palabra. Vamos a ver ahí rápidamente qué es un seguidor. ¿Qué es un seguidor o seguidores? En Mateo 8, 9 y 10. Y voy rápido porque la verdad esto es muy extenso, pero vamos a tratar de darlo lo más que se pueda rápidamente. Mateo 8, 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y viene, y al otro ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, los que le seguían, fíjense, los seguidores, de cierto os digo que ni aún ustedes tienen la fe que tiene este hombre. Vea lo que les dice a sus seguidores. ¿Qué trató de decirle Jesús a sus seguidores? Ni aún la fe que tiene la tienen ustedes. Porque ya los habían mandado a no sé dónde y qué. Señor, no pudimos. ¿Cómo que no pudieron si ya les di la autoridad? Y no era quien cualquiera, sino fue el Cristo de la gloria que les dio la autoridad primeramente. Hasta la segunda vez que los mandaron, sí, hasta ahí se descender. Ya entendieron. Pero en la primera vez, ¿por qué no pudieron hacer lo que Jesús de la gloria les mandó a hacer a cada uno de sus discípulos? ¿No tienen fe? Si su fe fuera como este granito de mostaza, ¿qué cosas no haríamos cada uno de los que estamos aquí? Si en la segunda, ya tienen fe, hicimos descender fuego del cielo. ¿Cuántos hemos hecho descender fuego del cielo por lo menos? ¿O cuántos venimos y imponemos manos? Sánalo. O desde aquí mandamos sanidad, desde aquí mandamos esto, desde aquí mandamos lo otro, desde aquí levantamos manos limpias ante ti. Podemos hacer esto en tu nombre porque tú nos has delegado autoridad. ¿Qué hacemos? Yo me pregunto, ¿qué hago? Nos jactamos porque oramos entre todos. Qué bueno, gloria a Dios, la gloria sea para Dios. Pero dice, donde están 2 o 3, no es una multitud, no son 50 o 100, no sean lo que sea. Donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de quién, de ellos, ¿verdad? Y si hubiera una unidad, como aunque esos 2 o 3 se unieran, ¿qué dice la palabra de Dios? Uno, yo le ayudo, pero si son 2 o 3, dice que ¿qué? Si empezamos a hacer una cuerda y le ponemos diferentes hilos y le ponemos bastantes, ¿cómo se va a poner esa cuerda bien resistente? Pero si le ponemos unos hilitos que no sirven ni para nada, ¿qué va a hacer? Se va a romper. Y si se queda con un hilo, peor la cosa. No, en serio, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entre más se una, esa cuerda va a ser más fuerte.
Entre más nos pongamos a orar aquí, entre más nos pongamos a clamar, entre más nos podamos unir como lo que somos, una congregación en Dios, ¿qué no podemos hacer? Vea lo que Dios quiere hacer. Mire, vamos a seguir ahí en Mateo 9:36. Mateo 9:36, que las multitudes, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vean lo que son una multitud. ¿Qué hacen las multitudes? A usted le predica a mucha gente que ha sido cristiano y es como una multitud que se ha dispersado alrededor de una ciudad, en alrededor del mundo. Hay tanta gente dispersada que ya no quiere nada del evangelio. Mucha gente piensa y cree que al dejar la congregación le está haciendo un mal al pastor, a los hermanos que están allí, pero desgraciadamente les está haciendo el mal él mismo. Desgraciadamente él quiere ver y echarle la culpa a la gente y pone de pretexto cualquier cosa, cualquier motivo, y le dice: Señor, yo ya no voy porque es esto y lo otro. No, a la verdad no es cierto. A la verdad, la persona que se aleja de Dios es el que está mal. A mí no me interesa, como yo he ido a otras congregaciones y siempre les he dicho o le digo a la gente que ya está afuera: te invito a que vayas un día, no que te congregues, porque si tienes una congregación, ahí debes de ir, porque Dios te puso allí. ¿Y por qué Dios te puso allí? Porque a Él le plació ponerte allí. Pero si gustas venir un día, te invito, ven, gózate, alégrate con nosotros, pero yo te digo que te regreses a tu congregación, porque Dios te puso allí y Dios te quiere usar ahí donde Él te puso. No vamos a ser unos salteadores, unos ladrones. No vamos a hacer que diga la gente: allá se están robando a las almas, las ovejas, o como usted quiera llamarles. Aquí debemos siempre de respetar, debe de haber un respeto hacia las demás congregaciones. Y yo pienso y yo creo que como hijos de Dios que todos somos, todos deberíamos de tener un respeto. Un testigo de Jehová en esta mañana fue y quería darme un tratado, como usted quiera llamarle, y le digo: ¿sabes qué? Mira, hay veces por respeto y para que no nos vean alegando ni diciendo nada, yo les digo, y como llegó muy tranquilo, le dije al señor le digo: ve y dáselo a alguien que a lo mejor sí lo necesita, porque yo me congrego en una iglesia, le digo, y yo leo la palabra de Dios y no necesito un papel, le digo. Quizás otra gente necesita decir: Dios te ama, a lo mejor, por lo menos que tenga escrito. Y realmente sí, porque Dios ama a todo el mundo. Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere ver a la gente realmente arrepentida yendo a una congregación. Pero ¿qué hacemos? Vea lo que dice este versículo: al ver las multitudes, a ver a mucha gente que se ha alejado de su camino. Y se pregunta a Dios: ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los hijos que yo tengo en la iglesia, en la congregación? ¿En dónde le han ayudado al siervo que he puesto allí para que vayan y les prediquen, vayan y lleven palabra que redarguya a cada uno de aquellos que están por allá en el mundo perdidos ya? Y nos hemos preguntado por qué la gente ya no quiere regresar a las congregaciones. Hay que pensar, mis hermanos, un poquito. Vamos a ver qué es un discípulo en Mateo 8, 23 y 24. Mateo 8, 23 y 24, y dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Habemos muchos discípulos, sabemos
Mucha gente que cuando vemos ciertos problemas, ciertas angustias, ciertas necesidades, ciertas enfermedades, empieza la preocupación y no somos realmente lo que dice esta palabra. Somos sus discípulos que siguen al Cristo de la gloria y podemos ver que él ¿qué? Dormía. No tomamos eso tranquilamente, nos angustiamos y ya no sabemos qué somos, si somos oidores, nada más. Si somos esto, somos lo otro, porque entonces no vamos a ser discípulos. Vea lo que dice la palabra de Dios allí. Y el Cristo de la gloria, ¿qué? Dormía. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el Cristo de la gloria dormía y decía que las olas ya empezaban a como que hacer algo allí en la barca? Y como yo me pongo a pensar, déjemelo así, pues como que ya nos preocupamos, ¿no? Que decimos, si a veces llega una tormentita y empezamos a escuchar, ah caray, y luego si vemos los truenos y empiezan a caer cerquitas de la casa, como que ya me estoy preocupando. Y llega Dios y te dice, hey, te estoy hablando. Y uno por acá, por sus… ¿O tienes un problemita ahí con los hijos? Uy, ¿por qué no me obedece? ¿Por qué no esto? ¿O ya te duele algo en tu cuerpo? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué tengo? En serio, nos ponemos a preocuparnos por cualquier cosa, pero no podemos seguir lo que dice aquí. Ser realmente un discípulo seguidor de Cristo. Si tenemos la paz de Dios, podemos estar tranquilamente. Allí dice que el Cristo de la gloria, ¿qué? Dormía. Y yo no lo invento, allí dice la palabra de Dios. ¿Por qué no descansar en el Cristo de la gloria? ¿Por qué no ser realmente un discípulo de Dios y estar tranquilamente? Vamos a pensar, vamos a ver lo que Dios nos habla, lo que Dios nos diga y lo ponemos por obra. Pero a veces me gusta estar gritando, ya aquí. Pues ya me fastidié que me duele esto, ya me fastidié que esté pasando esto, ya me estoy enojando porque no hay esto, no hay tranquilidad en mi vida, no tengo algo con mi familia. Siempre hay algo. Y es lo que a veces yo siempre digo a Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Dice, para que se te quite ahora más. Lo que tú digas tranquilamente, vamos a analizar las cosas y vamos a pensarlas. ¿En serio? ¿Qué somos? ¿Somos discípulos de Dios? ¿O no podemos ni ser discípulos del pastor? Y yo digo que Él se apoya en la palabra de Dios para podernos decir realmente lo que uno debe de ser. Y lo hemos visto. ¿Cuántas predicaciones? ¿Qué hacemos de las predicaciones que nos dan? ¿Por qué no hacemos caso de la palabra? ¿Por qué no obedecemos realmente a la palabra? Porque siempre quedamos a la mitad o al paso así. En muchas actividades nos podemos quedar a la mitad, pero no en esta que es un arma principal, algo maravilloso, algo glorioso, algo que podemos utilizar en contra de cualquier necesidad, de cualquier problema, de cualquier angustia, de necesidades, de la enfermedad, de lo que sea. Utilizarlo en el hogar, con los hijos, con el esposo, la esposa, con los familiares, con la gente de allá afuera. Vamos a ver qué es un hijo para ir cerrando esta partecita. En Primera de Corintios 4:17, Primera de Corintios 4:17, y dice, por esto mismo os… ¿Qué dice? Perdón. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Vea lo que decía el apóstol Pablo de
del joven Timoteo en ese tiempo. Y ustedes ya se saben la historia y ustedes saben todo lo que él les dijo acerca de Timoteo. Predica casi igual que yo. Hace y va y recorre y ve a las iglesias cuando yo le digo. Vea lo que es ser un hijo. Por eso Pablo decía, Cristo y yo somos uno mismo. ¿Por qué? Porque Cristo decía, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Y Pablo veía que el Padre y el Hijo estaban trabajando y el Espíritu estaba obrando, que dice, yo voy a hacer lo mismo. Y que Timoteo le dijo, tú vas a aprender, Timoteo. Tú vas a hacer mi obra, que si yo después perezco, tú vas a continuar la obra. Usted le ha dicho a su hijo, a su hija. Aquellos que tienen hijos se los han dicho a sus hijos. Ve lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú vas a continuar todo lo que yo te deje pendiente, porque tú eres el que vas a seguir. Y quizás a lo mejor ya no hablaron mucho de Timoteo, pero yo creo que Timoteo hizo cosas a lo mejor hasta mejor que las que hizo Pablo. ¿Por qué no seguir ese bonito ejemplo? ¿Por qué siempre decimos, no, ya está grande, ya déjalo? No. Era un joven Timoteo. No nos dice su edad exactamente, pero era una persona joven. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué? Instruye al niño desde pequeño para cuando sea grande o sea mayor, no se aparte de qué, de la palabra de Dios, no se aparte del camino de Dios, no se aparte de todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde están los jovencitos que se necesitan que vengan con esa fuerza? ¿Por qué necesitamos ya estar media de una edad pasando los 30 años? Ahora sí, y los mismos niños les dicen a los papás, ya está ruco, ya vete allá nada más. La verdad, porque yo los he escuchado. Es que mi papá ya es antiguito, dice. Mi papá y mi mamá ya están viejos. ¿En serio? Pero dígame, ¿qué es eso? ¿Dónde lo han aprendido? ¿Usted se los ha enseñado? ¿Usted quiere ver a sus hijos allá? Ya voy a llegar al high school, del high school ya voy a esto, y yo a los 18 años, si tengo la posibilidad, ahí nos vemos. Ustedes quédense con su iglesia, yo me voy a divertir al mundo. ¿Qué estamos haciendo, pueblo del Señor, hijos del Altísimo? ¿Realmente somos lo que dice la palabra de Dios? Ser un discípulo, ser un hijo de Dios. Que pueda el pastor decir realmente, estos son discípulos de Dios primeramente, pero también mis discípulos. ¿Qué hacemos, pueblo de Dios? A veces nos ponemos a pensar y creemos, todo está bien. ¿En qué está bien? ¿En qué está bien, mi hermano? Y esta es la primera parte, como les digo. Ahorita vamos a seguir viendo una parte muy interesante de lo que debe ser un discípulo de Dios y un discípulo del siervo que Dios ha puesto aquí. Sí, dice que, y vamos a leer nuevamente el versículo de Lucas 14, 27 nada más. Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dice que Jesús señaló que él no lleva su cruz y viene en pos, Jesús señaló que el que no lleva su cruz y viene en pos de él no puede ser su discípulo, es lo que acabamos de leer. Y dice que un discípulo es alguien que se ha traído bajo la disciplina de su maestro,
como cristianos estamos bajo la autoridad de nuestro Maestro, el Señor y Salvador Jesucristo. Un discípulo es alguien que se ha traído, que un discípulo es una persona que camina con Cristo y el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente y los prepara para superar las presiones y las pruebas de esta vida y llega a ser más y más como a Cristo, como lo fue Pablo, porque Pablo decía: Cristo y yo somos uno. A través de este proceso de crecimiento, el cristiano examinará sus pensamientos y palabras por la dirección del Espíritu Santo y dice, estudiará las Escrituras deseando seguir los pasos del Maestro, obedeciendo sus mandamientos y ser su discípulo. Vea lo que significa o lo que quiere ser un discípulo de Dios. Y es exactamente lo que era el apóstol Pablo. Él decía: Cristo y yo somos uno. Él aprendió a obedecer la palabra de Dios, a seguir la comodidad, la que Dios había puesto en su corazón, en su ser, en su mente, en todo. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Y se aceptan propuestas para mejorar todos nosotros. La verdad. O simple y sencillamente obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Simple y sencillamente, mire, a veces nos ponemos cosas tan difíciles que nos ponemos a decir no, esto es difícil, esto no. Dice la palabra de Dios: todo es posible si podemos creer, ¿verdad? La fe mueve muchísimas cosas. No importa cómo sea cada uno de nosotros, aquí lo importante es Dios. Y si le damos la honra y la gloria a Dios, Él va a hacer todas las cosas siempre. Cantamos un canto que dice: habiendo muchos y mejores que nosotros, pero ¿qué es lo que vio Dios en ti y en mí? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué vio Dios en Noemí? ¿Qué vio Dios en la hermana Margarita? ¿Qué vio Dios en Susan, en Esmeralda, en Aurora, en Manuel, en Javier, que es el pastor, en Susana, su esposa, en Jenny, en Rodolfo y en cualquiera uno de los demás que vengan? ¿Qué vio, qué ha visto o qué verá Dios en cada uno de ellos? Yo te digo, mi hermano, no importa cómo seamos, lo importante que estamos aquí bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero una cosa sí te puedo decir, que si tú vienes a la oración aquí y te derramas delante del Dios Todopoderoso y hacemos una unidad realmente en Dios, créame, a mis hermanos, porque a veces nos cuesta sostener a la congregación. Porque nomás llega este y aquel, eso es todo. Y créame que 2 o 3 o 4, aunque seamos 4, el peso los llevamos nada más. ¿Por qué? Porque en el hogar todos podemos bien valientes y decimos: a tal hora me pongo a orar. Qué bueno, porque es muy bueno orar. Pero a veces nos falta como lo que somos iglesia, como congregación. Nos falta esa unidad para ser fuertes en Dios como congregación, como iglesia. Yo no admiro a otras iglesias, pero sí puedo decir, mira, llegaban no 1 ni 2, eran 20 o 30 que llegaban todos. Y empezaba uno, empezaba el otro, se seguía la cadenita, y empezaban los hombres, porque tenían que empezar los hombres. Dice, con la cabeza que son, tienen que empezar los hombres. Y yo no digo que las hermanas no oraban, mire, había muchísimas hermanas y allí postradas. Y traían una oración
igualita a la de los hombres, fuerte, poderosa, en una unidad. Aquí decimos que tenemos una buena palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pueblo? Hay que unirnos. Hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Hay que obedecer a la palabra. Hay que hacer muchos cambios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay que hacer tantas cosas para poder llevar a cabo la palabra de Dios. El pastor nos ha hablado muchas veces, el pastor nos ha dicho muchas cosas, el pastor nos ha predicado. ¿Y qué hacemos? ¿Realmente somos discípulos? ¿O qué somos? Porque, les vuelvo a repetir, hay gente oidora, hay gente que nomás cree, porque muchos dicen, yo creo también en Dios. Claro que sí, yo no digo que no, porque sí pueden creer y creen, pero hasta allí nada más. Hay seguidores, sí, yo sigo a Dios a través del internet, pero lo sigo. A través de la televisión, pero veo las predicaciones. A través del radio oigo las predicaciones. Pero ¿qué es ser realmente un discípulo o llegar a ser un hijo de Dios? ¿Qué somos, pueblo, como pueblo que somos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no hemos entendido? Hemos dicho, Dios nos dio entendimiento, Dios nos ha dado sabiduría. Entonces, Dios nos ha dado lo principal, el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo entonces? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Por qué a veces nos molestamos tanto por cualquier cosa? Y yo les vuelvo a repetir, a veces yo mismo estoy y yo mismo me regaño primeramente. Y esto no es un regaño, esto es algo que yo nomás quiero recordarles y decirle que nos falta para ser realmente discípulos, por lo menos. Y lo digo así, por lo menos, porque no llegamos a ser discípulos ni del pastor. A la verdad, mis hermanos, imagínense para llegar a ser un discípulo de Dios, del Cristo de la gloria. Ahí dice claramente, dice, el que no lleve, ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí no puede ser, ¿qué? Llamado ser, ¿qué? Y no lo digo yo nunca les digo esto, no. Allí dice la palabra de Dios, dice el libro de Lucas 14:27. Y como a veces ha dicho el pastor, y si no le gusta, pues arránquele ese pedacito, ráyelo, bórrenlo, a ver que le pone pintura para que no se vea. Pero ahí dice claramente, así como eres, así como soy, así como tengo este problema, esta necesidad, esta angustia, tengo que cargar con ellos y debo de seguir al Cristo de la gloria. No me importa si mi madre, mi padre aún me rechazaran por seguir al Cristo de la gloria, yo seguiré al Cristo de la gloria. Si hay enfermedad, ¿por qué no te lo llevas a la congregación? Hermanos, traigo un problema, esta es mi angustia, este es mi problema, pero yo vengo y la dejo aquí adelante y que Dios sea el que se le lleve. Gustan todos orar por mí, gustan orar por mi familiar que está enfermo, gustan orar por gente que está allá en aquel país, en aquella ciudad, en aquel lugar, mandar sanidad, mandar que haya liberación, que haya algo grande que Dios haga en la vida de esa persona. Dice Dios en su palabra, si aún por tus enemigos tienes que orar. ¿Por qué por aquellos que se han ido o porque ya no han querido venir, decirle al Espíritu Santo, ve Espíritu Santo, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, redarguye esos corazones y tráelos de regreso? ¿Qué nos falta para decirlo al Dios Todopoderoso y que Él haga la obra en cada gente? Aquí ha habido profecías
grandes profecías. Y Dios ha dado a cada uno de ustedes, yo creo con todo mi corazón, que nos ha dado vivencias con Él. Hemos tenido unas vivencias con Dios que han sido grandiosas y maravillosas. Dios nos ha mostrado que he visto un río lleno de esto, he visto los cielos abiertos y venían bendiciones, venían bajando. He visto ángeles alrededor de este lugar. He visto que el Dios provee a todos de esto y de aquello. He visto que Dios nos lleva por acá y por allá. ¿Qué nos falta, mis hermanos? ¿Qué no podemos hacer? Si dice Dios, yo me empobrecí para hacerte más que rico, que tengas más que vida y vida en abundancia, que seas poderoso, que seas un guerrero, que seas esto, que seas lo otro. Te he llamado a que seas un sacerdote, un príncipe, un rey, un reino de sacerdotes y príncipes y reyes para honra y gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿qué? Desde la puerta hasta el altar, lloren sacerdotes y ministros del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Mis hermanos, yo les invito de todo corazón. Les iba a dar más, pero hay que meditar realmente lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere que hagamos realmente para volvernos poderosos en Dios, ser realmente discípulos. Ser discípulos del pastor que Dios ha puesto en este lugar. Porque a veces no llegamos ni a hacer eso. A veces nomás somos oidores, pero oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra. Les invito, mis hermanos, vean todos estos pequeños versículos que Dios, digo pequeños porque muchos no están muy grandes. Pero vea lo que nos dice a cada uno de nosotros. Instruyan a sus hijos. Hagan que se enamoren de la palabra. Hagamos que nos interese realmente la palabra de Dios. Que tengamos oración tanto aquí como en nuestros hogares. Que cuando lleguen sus niños de las escuelas, ustedes como padres, como madres, vénganse, vamos a orar por lo menos para empezar 10, 15 minutos. Y aún los que están bajo sus hogares, vénganse porque es necesario que estemos todos unidos y nos pongamos a orar. Nos es necesario escuchar la palabra, que el papá, la mamá o el hermano mayor o la niña empiecen un versículo cada quien para que todos oigamos la palabra de Dios. Es necesario que se pueda decir, invitar a la gente, a aquellos que están ahí, vamos a reunirnos, a hablar por lo menos 15, 20 minutos de la palabra de Dios, o leer versículos, o leer los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares. O por lo menos ver el libro de Enoc, cómo cayeron aquellos que Dios había mandado a vigilar la tierra, para que uno no caiga como cayeron ellos. Les invito nuevamente y les vuelvo a repetir. Lean estos versículos, mis hermanos. Léanlos porque nos es necesario a todos ver la palabra de Dios. Que ustedes, o los que son familia, tengan familia aquí entre padres e hijos, se unan como uno solo. Cuando ya lleguen todos, estén reunidos y puedan ver, aunque sea un versículo de la Biblia, orar por lo menos un poquito para que empiece a Dios manifestar algo grandioso en cada hogar, en cada vida. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Dáselo grande, fuerte, dile gracias, bendito Dios, porque tú eres